¿A qué viene el comunicado de las Fuerzas Armadas? Si se lo lee con detenimiento y más de una vez, abundan las dudas y las suspicacias. ¿Por qué no? Y es que no es normal que el brazo armado del Estado haga comunicados de ese tipo en momentos donde el poder político señala con cierto falso optimismo que hace bien las cosas, que se atenúa la violencia criminal, que policías y militares son efectivos en su tarea, entre otras más linduras. Si la memoria no nos falla, ni en la guerra de Paquisha ni en la del Cenepa leímos un comunicado de esa naturaleza y con tantas expresiones viriles, dejando también algunas frases a la múltiple interpretación. En aquellas épocas estábamos convencidos que las Fuerzas Armadas vencerían sin necesidad de comunicados. Los mandos y tropas estaban luchando y defendiendo la patria. De hecho, hace poco se condecoró a los héroes del CENEPA, al cumplirse 30 años de aquella proeza militar. Claro, el candidato a presidente Daniel Noboa no asistió a ese acto. Seguramente ahí no recaudaría votos. Entendemos lo que pasa en el interior del mando castrense, de las tensiones y hasta las disputas por obedecer una orden política que les involucra en el control de las calles, de las cárceles, de las hidroeléctricas, de las aduanas, de los puertos, de las carreteras, de los estadios, de los coliseos, etc. Algunos oficiales nos han dicho que las tropas y mandos medios están cansados y en muchos casos expuestos a la extorsión criminal, además de la tentación de la corrupción. Incluso ya hay casos de militares investigados por favorecer ciertos negocios ilícitos. Con todo eso, el comunicado de ayer se percibe como un grito desesperado. ¿De auxilio? ¿De reafirmación militar en toda la extensión de la palabra? Entonces, ¿por qué se expresan del siguiente modo? No permitiremos que el crimen organizado siga sembrando miedo en nuestras calles, en nuestros hogares, en nuestros barrios. ¿Acaso nos llevan más de un año al frente de esa tarea? ¿No es que su misión absoluta con todos los medios y presupuestos era y es evitar, anular o neutralizar que el crimen organizado siembre miedo? Nos atrevemos a decir que fue un pedido del ministro de Defensa, después de conocer que sería llamado a un juicio político por su actuación en el caso de los 4 niños de Guayaquil. Y si fuera así, entonces el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas entra en un terreno que no le corresponde. De hecho, ser enjuiciado y censurado ese ministro poco ilustrado en la lógica castrense, ese comando conjunto seguiría en su trabajo porque lo uno no incide en lo otro. Pero podría haber otra interpretación tampoco descabellada. El llamado a que ingresen al Ecuador fuerzas especiales extranjeras suena a una afrenta contra los militares de nuestro país, pues no se puede y no se debe subestimar su sacrificada labor para traer a gente y equipos que tienen otras funciones y con un sinnúmero de secuelas como ya ha pasado en otras naciones. Al sentir que se trata de un grito desesperado, dramático y hasta de cierta indignación, parecería que hay algo que se debe explicar ahora. Crear un escenario de miedo o de incertidumbre no ayuda en nada a resolver los problemas de fondo, no los caprichos electorales del candidato presidente. Punto.